Ana Torroja, la voz inmaculada que unió a toda una nación bajo el himno de Mecano, ocultaba tras su sonrisa de porcelana un laberinto de secretos financieros que hoy, finalmente, salen a la luz con toda su crudeza. ¿Cómo fue posible que la nieta de un ilustre marqués, educada en la más estricta rectitud aristocrática, terminara enfrentando una petición de varios años tras las rejas por desviar fortunas hacia paraísos lejanos? Hoy les contaremos la verdad que las discográficas intentaron enterrar. La historia de una mujer que pasó de llenar estadios masivos a ser traicionada en directo por sus propios compañeros de banda. Y, finalmente, a ser acorralada por inspectores que rastrearon hasta su última cita en la peluquería para demostrar su engaño. ¿Por qué confió ciegamente en arquitectos de la riqueza que terminaron por entregarla a la justicia para salvar su propio pellejo? ¿Qué ocurrió realmente en aquel fatídico evento en la carretera que cambió su destino y la dejó vulnerable ante los buitres de las finanzas? Prepárense para descubrir cómo el imperio de la banda más limpia del pop se desmoronó entre sociedades fantasmas en las Antillas neerlandesas y una multa de más de 1.500.000 euros que compró su libertad, pero no su honor. No se muevan de su asiento, porque hoy revelamos el expediente prohibido de la vocalista que lo tuvo todo y lo arriesgó por una ambición que no era suya. Tienen que quedarse hasta el último segundo para entender por qué este escándalo cambió las reglas del juego para todos los famosos del país. Nadie imaginaba que, detrás de la estética moderna, los cortes de pelo asimétricos y la actitud transgresora de los primeros años 80, latía un corazón criado en la más auténtica y estricta aristocracia española. No estamos hablando de una joven de barrio que buscaba en la música una vía de escape a la pobreza, un cliché tan común en el mundo del espectáculo. Todo lo contrario. Nuestra protagonista nació en una cuna forrada de seda, rodeada de privilegios, apellidos ilustres y techos muy altos. Su abuelo paterno no era otro que el primer marqués de Torroja, un título nobiliario concedido por sus extraordinarios méritos como ingeniero, un hombre brillante que dejó una huella imborrable en la arquitectura del país. Crecer bajo el peso de un marquesado en la rígida sociedad de mediados del siglo pasado no era un asunto menor. Su infancia transcurrió entre algodones, sí, pero también entre gruesos muros de disciplina, modales impecables y unas expectativas familiares que pesaban como el plomo. En su hogar, el éxito no se medía en aplausos, sino en prestigio académico, en discreción y en el mantenimiento intachable del buen nombre de la familia. Esta educación clásica, casi de otra época, forjó en ella una personalidad dual. Por un lado, adquirió una exquisita educación y una timidez natural, una reserva casi defensiva ante los extraños. Por otro lado, en lo más profundo de su ser, comenzó a germinar una silenciosa pero imparable semilla de rebeldía. ¿Cómo podía una joven con tanta sensibilidad artística conformarse con el guión preestablecido de casarse bien, tener hijos y organizar cenas de sociedad? Ese contraste brutal entre el mundo encorsetado de sus mayores y el torbellino de emociones que bullía en su interior fue el primer gran conflicto de su vida. Una desconexión inicial con la cruda realidad del ciudadano de a pie, que, sin que ella lo supiera entonces, plantaría la primera piedra de su futuro tropiezo con la justicia. Porque cuando creces convencida de que perteneces a una esfera diferente, a veces es muy fácil olvidar que las leyes terrenales aplican para todos por igual. Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor sumamente irónico, y el camino que ella eligió inicialmente parecía una broma macabra a la luz de los acontecimientos que destruirían su paz décadas después. Durante su juventud, en un intento por complacer las altas expectativas de su linaje y asegurar un futuro respetable, tomó una decisión que hoy nos deja perplejos. Se matriculó en la universidad para estudiar, ni más ni menos, que la carrera de Ciencias Económicas. Resulta una paradoja casi poética que la misma mujer que terminaría sentada frente a un juez, acusada de no comprender sus propias finanzas y de haber sido engañada por complejos entramados fiscales, pasara sus años de juventud rodeada de libros sobre macroeconomía, balances contables y leyes de mercado. Pero las aulas universitarias no lograban apagar el fuego interno que la consumía.
La España de finales de los años 70 era un país que empezaba a despertar lentamente de un letargo histórico de varias décadas. Las calles comenzaban a llenarse de colores nuevos, de ideas importadas, de una ansia desesperada por romper las cadenas del conservadurismo. Y ella, asfixiada entre los pesados volúmenes de economía y las miradas atentas de su estricta familia, anhelaba en secreto escapar de esa ruta trazada con tiralíneas. No quería ser una ejecutiva de traje sastre revisando cuentas de resultados. Quería sentir, quería vibrar, quería ser parte de ese nuevo mundo que estaba naciendo fuera de los muros de su casa. En su interior se libraba una batalla silenciosa entre el deber filial y el deseo ardiente de libertad. Asistía a las clases por inercia, pero su mente volaba lejos, imaginando una vida donde no tuviera que rendir cuentas a nadie, donde pudiera expresar la infinita sensibilidad que guardaba celosamente bajo su apariencia de niña tímida y educada. Y fue precisamente en esa encrucijada vital cuando la monotonía amenazaba con devorar su espíritu, cuando se produjo el chispazo que alteraría el rumbo de la historia de la música para siempre. Como ocurre en las mejores historias, el encuentro que cambió su destino no fue planeado en un frío despacho discográfico, sino que fue producto de la más absoluta y mágica casualidad. Ocurrió en una fiesta, uno de esos encuentros de la alta sociedad madrileña donde los jóvenes se reunían para escapar de la mirada inquisidora de los adultos. Allí, entre copas de cristal y conversaciones banales, los caminos de esta joven tímida y reservada se cruzaron con los de un muchacho ambicioso, terco y rebosante de ínfulas artísticas llamado José María. Él tenía una guitarra, un puñado de canciones pretenciosas y una necesidad imperiosa de ser escuchado. Ella tenía una voz frágil, aguda, cristalina, un hilo de plata que hasta entonces solo había resonado en la intimidad de su habitación. La conexión fue inmediata, magnética. Comenzaron a compartir tardes enteras, intercambiando acordes y melodías. Al principio, las colaboraciones eran totalmente informales, un mero pasatiempo de jóvenes de buena familia. De hecho, el plan original dictaba que ella solo haría los coros. Su función era mantenerse en un discreto segundo plano, adornando con su tono dulce las composiciones de su compañero. Jamás, ni en sus sueños más salvajes, sospechó que esa voz peculiar, casi infantil, pero cargada de una melancolía inexplicable, se convertiría en el emblema absoluto de toda una generación. Pero desde el primer segundo en que sus voces se fundieron en una modesta grabadora casera, se estableció una dinámica de poder fascinante. Él era el cerebro, el creador torturado, el director de orquesta que exigía perfección. Ella era el instrumento, dócil en apariencia, pero dueña de un carisma natural que la cámara y los micrófonos adoraban. Era el equilibrio perfecto, la tormenta y la calma. Pero este frágil ecosistema de dos estaba a punto de saltar por los aires con la llegada de un huracán que transformaría el modesto dúo en un triángulo plagado de tensiones y genialidad incontrolable. Justo cuando empezaban a encontrar su sonido, hizo su entrada triunfal el tercer elemento en discordia, la pieza que convertiría el proyecto en una leyenda y, al mismo tiempo, en un infierno terrenal, el hermano menor de José María. Nacho era todo lo que su hermano mayor no era. Si uno era el compositor clásico, reflexivo y metódico, el otro era un estallido de energía incontrolable, un visionario vanguardista obsesionado con los sintetizadores, los ritmos acelerados y la provocación estética. La llegada del hermano menor desató un choque de personalidades titánico, un choque de trenes constante en el que dos egos masculinos descomunales competían ferozmente por imponer su visión artística. Y justo ahí, atrapada en el centro de ese fuego cruzado desde el día 1, quedó ella. Se convirtió, a su pesar, en el muro de contención, en la mediadora diplomática de una guerra fría familiar que se libraría a puerta cerrada durante años. Mientras los hermanos discutían a gritos sobre arreglos musicales, ella debía mantener la compostura, tragarse sus propias opiniones y tratar de mantener unido un proyecto que parecía a punto de desmoronarse antes siquiera de empezar. Fueron tiempos increíblemente duros. Las puertas de las grandes compañías discográficas se cerraban una tras otra con un ruido ensordecedor. Los ejecutivos de traje gris no entendían su concepto.
Se burlaban de su estética demasiado moderna y rechazaban sin piedad las maquetas. Fueron humillaciones constantes, rechazos que herían el orgullo y ponían a prueba su resistencia psicológica. Pero cuando finalmente una pequeña rendija se abrió y lograron colar su primer sencillo en las emisoras de radio, la explosión fue de tal magnitud que los arrastró de inmediato hacia un mundo de excesos y tentaciones para el que la joven aristócrata no estaba, en absoluto, preparada. Aquel primer éxito en las ondas radiales no fue simplemente una canción popular, fue la detonación de una bomba cultural en el centro neurálgico de un país que estaba hambriento de modernidad. Imaginen el Madrid de principios de los años 80. La ciudad era una gigantesca olla a presión que acababa de perder la tapa tras décadas de grisura y represión asfixiante. Las calles se llenaron de colores estridentes, de hombreras exageradas, de peinados imposibles y de una sed de libertad que rozaba el peligro extremo. De la noche a la mañana, aquella joven educada en los salones del marquesado se vio arrojada al epicentro mismo de este torbellino. Pasaron de tocar para 30 personas en locales lúgubres y mal ventilados, a ser perseguidos por hordas de admiradores enloquecidos que les arrancaban la ropa a tirones por las calles. La fama llamó a su puerta con la sutileza de un ariete derribando un castillo. Pero esta recién estrenada gloria venía acompañada de una sombra sumamente alargada. El entorno en el que se movían, esa legendaria vanguardia nocturna, era un ecosistema fascinante, pero plagado de trampas fatídicas. En aquellos camerinos oscuros y en las fiestas interminables que duraban hasta el amanecer, la tentación se servía en bandejas de plata. Muchos de sus colegas de generación, jóvenes brillantes con un talento desbordante, sucumbieron rápidamente a los hábitos destructivos y se dejaron seducir por sustancias prohibidas, que prometían inspiración pero entregaban ruina. Ana, con sus ojos grandes y observadores, tuvo que caminar por este campo minado esquivando las trampas que devoraban a sus contemporáneos, viendo cómo artistas prometedores perdían el rumbo y, en los casos más tristes, cómo su luz se apagó prematuramente ante la mirada impotente de todos. Frente a este paisaje dantesco de excesos descontrolados, la maquinaria de la industria musical tomó una decisión drástica que marcaría a fuego la vida de nuestra protagonista. ¿Cómo sobrevivir en un mundo que se desmoronaba por el desenfreno? Construyendo una fortaleza de cristal. Los ejecutivos de traje gris en las oficinas de las grandes discográficas vieron en ellos el producto perfecto. Mientras otras bandas de rock se jactaban de destrozar habitaciones de hotel y protagonizar escándalos policiales, Mecano fue moldeado milimétricamente para ser la antítesis absoluta del caos. Tenían que ser pulcros, inalcanzables, la imagen prístina de la juventud moderna y sofisticada. Para Ana, esto supuso un esfuerzo psicológico sencillamente titánico. Se vio obligada a convertirse en un maniquí de alta costura musical, una mujer de apariencia frágil, pero de voluntad férrea, que debía mantener sus verdaderas emociones bajo 7 llaves. La orden no escrita era clara. Nada de escándalos, nada de salidas de tono, ninguna vulnerabilidad a la vista del público. Construyó a su alrededor un hermetismo absoluto, una muralla invisible que separaba a la estrella de la mujer de carne y hueso. Pero mantener esa fachada perfecta pasaba una factura altísima, una factura que se cobraba en silencio y en la más estricta soledad. El sacrificio físico fue brutal. Las giras se convirtieron en un carrusel interminable de aeropuertos, furgonetas heladas, hoteles impersonales y escenarios cegadores. Cientos de noches cantando a pleno pulmón, forzando la máquina humana hasta el límite de la extenuación, mientras su cuerpo suplicaba un descanso que los contratos millonarios prohibían rotundamente. Sonreía para las cámaras, firmaba autógrafos con caligrafía impecable, pero por dentro el agotamiento comenzaba a carcomer los cimientos de su resistencia. Y por si el castigo físico no fuera suficiente, la verdadera pesadilla no se vivía bajo los focos de los estadios, sino en la claustrofóbica oscuridad de los estudios de grabación, donde se libraba una de las guerras psicológicas más crudas de la historia del pop. A mediados de la década, el éxito del grupo ya no era un fenómeno local. Se había transformado en un monstruo imparable a nivel internacional. Habían cruzado el océano, conquistando los inmensos mercados de América Latina,
y arrasaban en países europeos como Francia o Italia. Vendían millones y millones de discos, generando unas montañas de dinero tan colosales que, años más tarde, se convertirían en la semilla de su ruina fiscal. Pero mientras el mundo exterior los idolatraba como al trío perfecto, las puertas acorazadas de los estudios de grabación ocultaban un ambiente irrespirable. Los egos de los hermanos Cano habían crecido a la par que sus cuentas corrientes. La rivalidad artística se transformó en una enemistad personal tan visceral que llegaron al extremo delirante de no poder respirar el mismo aire. Exigían grabar en estudios completamente separados, a veces en ciudades distintas, despilfarrando fortunas en alquileres dobles de equipos y técnicos. Y en medio de esta absurda guerra fría, de proporciones épicas, estaba ella. Ana fue tomada como rehén emocional de sus propios compañeros. Se convirtió en la mensajera obligada, la paloma de la paz que debía viajar de un estudio a otro, lidiando con los celos profesionales de uno y las exigencias perfeccionistas del otro. El desgaste mental de esta dinámica era sencillamente insoportable. Le entregaban letras que muchas veces eran dardos envenenados lanzados entre los hermanos, y ella tenía que ponerles voz, inyectarles sentimiento y cantarlas frente a miles de personas como si fueran historias propias. Era la musa dividida, la pieza que evitaba que la maquinaria de hacer millones saltara en 1000 pedazos, tragándose sus propias lágrimas para no arruinar la toma perfecta. Y mientras ella le cantaba al amor romántico, a los desengaños trágicos y a las pasiones desbordadas, con una sensibilidad que erizaba la piel de multitudes, su propia vida sentimental era un misterio resguardado en la más profunda de las oscuridades. La prensa sensacionalista de la época era una bestia insaciable. Las revistas del corazón despachaban cientos de miles de ejemplares cada semana, y la vida privada de la vocalista más famosa del país era el trofeo más codiciado por cualquier reportero audaz. Sin embargo, ella se movía por el peligroso terreno de la fama como un auténtico fantasma. Mientras la vida galante de los años 80 dejaba un rastro de amantes despechados y escándalos de alcoba en las portadas de las revistas, Ana blindó su corazón con candados de acero. Sus relaciones sentimentales, sus verdaderas ilusiones amorosas y sus amistades íntimas fueron ocultadas con un celo casi paranoico. Huía despavorida de los flashes de los paparazzi, utilizando entradas traseras en los restaurantes, vehículos con cristales tintados y nombres falsos en los registros de los hoteles más lujosos de Europa. Era un esfuerzo extenuante por proteger a las personas que amaba del ácido corrosivo de la fama pública, pero este nivel de secreto tenía un precio emocional desgarrador. Imaginen el contraste perturbador. Eres la mujer más deseada y admirada del país, la diosa etérea a la que todos quieren tocar. Pero al terminar el concierto, cuando los 80.000 espectadores se marchan a sus casas y los técnicos apagan las luces, te encierras en la suite de un hotel de 5 estrellas a cenar completamente sola. Esa dualidad entre la estrella incandescente y la mujer aterrada por la soledad fue creando una herida invisible que, sumada al estrés de la banda, la llevaría directamente hacia el precipicio físico y mental. El cuerpo humano es una máquina prodigiosa, pero hasta el acero más templado termina por ceder ante la fricción constante. Y a principios de los años 90, la estructura completa estaba a punto de colapsar ruidosamente. Habían alcanzado la cima más absoluta a la que cualquier artista en habla hispana podía aspirar. Dominaban el mundo, dictaban las tendencias y sus cuentas bancarias acumulaban cifras mareantes que los asesores de traje a medida ya empezaban a mover en silencio hacia destinos exóticos. Pero el síndrome del ídolo agotado ya había echado raíces profundas en la garganta de Ana. Las giras interminables de más de 100 conciertos al año vaciaron su alma y destrozaron sus defensas físicas. El diagnóstico médico cayó como un jarro de agua helada en las oficinas de la discográfica. Severos nódulos en las cuerdas vocales. El exceso de trabajo continuado había llevado a su instrumento, la gallina de los huevos de oro de la industria, a un punto crítico. El terror cerval a perder la voz, a enfrentarse a un final trágico en su carrera profesional, paralizó a la artista. Los médicos fueron tajantes. O paraba de inmediato, o se arriesgaba a no volver a articular una sola nota musical en toda su vida. Se produjo entonces el primer gran colapso interno,
Hubo reuniones tensas, reproches silenciados y, finalmente, la decisión ineludible de echar el freno de emergencia. Se anunció un descanso temporal, un eufemismo amable para esconder el hecho de que la banda estaba deshecha por el agotamiento crónico, el resentimiento acumulado de los hermanos y el estado de salud crítico de su vocalista. Ana necesitaba huir de aquel manicomio dorado, respirar aire puro y descubrir por primera vez en más de una década quién era realmente cuando no sostenía un micrófono en la mano. Pero los cuentos de hadas en el oscuro negocio del espectáculo rara vez permiten finales tranquilos. Cuando la cicatriz parecía haberse cerrado años después, la peor traición imaginable se materializó, servida fría y en directo ante la mirada atónita de millones de espectadores. Corría la recta final de los años 90. Tras un larguísimo período de silencio que parecía definitivo, el milagro ocurrió. La banda anunció su regreso con material inédito. Las calles volvieron a llenarse de sus carteles. Los fanáticos acamparon a las puertas de las tiendas de discos, llorando de pura ilusión. Parecía que las rencillas del pasado se habían disuelto, que los hermanos habían enterrado el hacha de guerra y que Ana había recuperado la sonrisa y la voz. Todo parecía un regreso triunfal perfectamente orquestado, hasta que llegó la gala de unos prestigiosos premios musicales, retransmitida en riguroso directo por Televisión Nacional. Era una noche de celebración, de aplausos condescendientes de la industria que celebraba la vuelta de sus hijos pródigos. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que ocurriría cuando subieran al estrado. José María, con semblante serio y voz firme, tomó el micrófono. Sin haber consultado absolutamente nada con sus compañeros en los camerinos, mirando fijamente a las cámaras, pronunció unas palabras que helaron la sangre de todo un país. Anunciaba su marcha unilateral y la disolución irrevocable y definitiva del grupo en ese mismo instante. La cámara, en un acto de crueldad periodística fascinante, buscó inmediatamente el rostro de Ana. Y lo que grabó quedó para la historia de la televisión. Su mirada era un poema de pánico absoluto, incredulidad y dolor desgarrador. Había sido apuñalada por la espalda frente a millones de testigos. El proyecto, al que le había entregado su juventud, su voz y su salud mental, había sido aniquilado en 30 segundos sin que ella tuviera derecho a réplica. La humillación pública fue devastadora. Aquella noche, cuando el telón de terciopelo bajó por última vez, Ana comprendió con terror que la burbuja protectora de la banda había estallado violentamente. Estaba sola, a la intemperie, arrojada a un mundo donde tendría que reinventarse desde cero, sin sospechar que los peores fantasmas de su pasado de éxito millonario ya estaban preparando los documentos legales que amenazarían con arrebatarle su propia libertad. El silencio que siguió a aquella fatídica noche de premios fue ensordecedor. Despertar al día siguiente sabiendo que la maquinaria gigante que había definido tu vida entera durante casi 2 décadas ya no existía, debió ser una experiencia paralizante. El nido seguro se había esfumado por un capricho de egos masculinos, dejándola completamente a la intemperie frente a una industria musical que no perdona la debilidad. El duro camino de reinventarse como solista comenzó bajo la sombra más gigantesca y asfixiante que un artista español haya tenido que soportar jamás: el fantasma de su propia banda. Cada paso que daba, cada melodía que intentaba componer, era cruelmente comparada con los himnos que habían marcado a varias generaciones. Cambió su estilo, buscó productores internacionales, modificó su imagen con cortes de cabello aún más arriesgados y vestuarios vanguardistas para demostrarle al mundo y sobre todo a sí misma que no era una simple marioneta vocal de los hermanos Cano. Pero la soledad del artista en solitario es un abismo gélido. Cuando los focos de las giras masivas se apagan y los 100.000 espectadores regresan a sus casas, cuando los aduladores de turno desaparecen porque ya no hay un imperio que exprimir, la realidad golpea con una crudeza insoportable. Los primeros discos tuvieron altibajos comerciales. Algunos celebraban su valentía, otros le daban la espalda exigiendo un regreso imposible. Se encontraba en una encrucijada vital y artística, luchando titánicamente por mantener su estatus en un mundo que cambiaba a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, el destino, en su infinita y macabra ironía, le tenía preparado un golpe físico y emocional
que haría parecer sus problemas profesionales un simple juego de niños. Justo cuando empezaba a encontrar su propio equilibrio, la tragedia se cruzó en su camino de la forma más violenta e inesperada posible. Fue en una carretera secundaria del sur de España. Un suceso oscuro, un cruce de metales retorcidos y cristales rotos que en fracciones de segundo destrozó la tranquilidad de una mañana que parecía rutinaria. Viajaba junto a varias amistades muy cercanas cuando el vehículo sufrió un impacto catastrófico. Las crónicas de aquel día describen escenas de angustia extrema, de sirenas aullando en la distancia y de un dolor físico que dejaba sin aliento. Pero las heridas del cuerpo, aunque graves y dolorosas, palidecieron ante el desgarro del alma. En ese mismo evento fatídico, uno de sus acompañantes, un amigo entrañable, sufrió lesiones incompatibles con la vida, y su luz se apagó para siempre sobre el asfalto. Ese momento de fatalidad absoluta, de ver cómo la existencia pende de un hilo finísimo que se rompe sin previo aviso, marcó un antes y un después irreversible en la psicología de la artista. Las largas semanas de recuperación, inmovilizada, rodeada del silencio aséptico de los hospitales, la obligaron a enfrentarse a sus propios demonios y a la inmensa fragilidad de la condición humana. Este trauma profundo, esta cercanía con el límite final, cambió drásticamente su perspectiva sobre lo que realmente importaba. El éxito, las listas de ventas y los discos de platino perdieron de pronto todo su brillo. Y fue precisamente en esa época de vulnerabilidad, de reconstrucción personal y de mirar hacia el futuro con una mezcla de miedo y esperanza, cuando las semillas venenosas que se habían plantado en la época dorada de los años 80 comenzaron a brotar bajo la tierra, listas para estrangular todo lo que había construido. Para entender el laberinto judicial que estaba a punto de devorarla, tenemos que hacer un viaje en el tiempo y mirar hacia donde nadie quería mirar: las cajas fuertes. Retrocedamos por un momento al cénit del éxito masivo del grupo, cuando vendían millones de copias en 3 continentes y llenaban estadios desde Madrid hasta la Ciudad de México. En la industria musical de aquella época, el dinero no fluía en transferencias digitales ordenadas, fluía a raudales, en proporciones bíblicas y, muchas veces, en maletines y contratos opacos. España estaba atravesando una transición económica brutal. Los impuestos para las rentas más altas comenzaron a subir vertiginosamente, y el terror a perder la mitad de lo ganado a manos del Estado se apoderó de las grandes fortunas del mundo del espectáculo. Fue entonces, en medio de la euforia de los discos de diamante y las giras interminables, cuando hicieron su aparición silenciosa pero letal los arquitectos de la riqueza. Hombres de modales exquisitos, trajes impecables a medida y maletines de piel que hablaban un idioma incomprensible de ingeniería fiscal, deducciones y sociedades patrimoniales. Las celebridades, jóvenes, inexpertas y agotadas por el trabajo creativo, depositaban una confianza absolutamente ciega en estos despachos de asesores financieros. Firmaban montones de documentos complejos sin leer la letra pequeña, convencidos de que estaban en manos de genios protectores. La frase «Tú dedícate a cantar, que nosotros nos ocupamos del dinero» fue la sentencia que condenó a toda una generación de artistas. Delegar el control absoluto de tus ingresos a terceros sin hacer preguntas es un lujo envenenado. Y el veneno que le inyectaron a la vocalista tenía su origen en un lujoso despacho frente a las aguas del Mediterráneo, un lugar donde se tejían las redes de un engaño monumental. El epicentro de esta telaraña financiera era un infame y prestigioso bufete de abogados situado en la isla de Mallorca. Este despacho no se dedicaba a casos comunes. Su especialidad, su gran obra maestra, era la supuesta optimización de las monumentales fortunas de las celebridades, deportistas y empresarios más importantes del país. Lo que estos magos de las finanzas hacían a puerta cerrada era diseñar un laberinto indescifrable de empresas fantasma. Creaban sociedades instrumentales en paraísos lejanos con nombres exóticos e incomprensibles, ubicadas en lugares de aguas turquesas como las Antillas neerlandesas o Panamá, donde el secreto bancario era una religión y los inspectores de Hacienda no tenían jurisdicción. El esquema era brillante en su oscuridad. El dinero que los fans pagaban por una entrada en un concierto en Madrid terminaba mágicamente convertido en dividendos de una empresa extranjera que sobre el papel era dueña de los derechos de imagen del artista.
Todo este castillo de naipes financiero generó en la élite del espectáculo una peligrosa ilusión de intocabilidad. Creían habitar en un Olimpo dorado, protegidos por escudos legales impenetrables, asumiendo que las reglas que asfixiaban a los ciudadanos comunes no se aplicaban a las deidades del pop. Nuestra protagonista, inmersa en las presiones de las giras, los problemas de voz y los dramas de los estudios de grabación, aceptó esta estructura sin comprender la magnitud del peligro radiactivo que albergaba. Creyó ciegamente en la palabra de caballeros de cuello blanco que le aseguraban que todo era perfectamente legal y rutinario. Sin embargo, nadie en aquellos despachos forrados de caoba previó que el nuevo milenio traería consigo una revolución tecnológica implacable y que las autoridades estaban afilando sus cuchillos para cazar a los grandes evasores. El cambio de milenio trajo consigo una falsa sensación de seguridad para la élite de la industria del entretenimiento. En aquellos primeros años de la década de los 2000, las celebridades seguían viviendo bajo la reconfortante ilusión de que el sistema analógico de los años 80 y 90 duraría para siempre. Los despachos de abogados continuaban operando con la misma soberbia de antaño, convencidos de que sus intrincados laberintos corporativos eran absolutamente impenetrables. Sin embargo, mientras ellos brindaban con champán en sus oficinas con vistas al mar, el Estado español estaba llevando a cabo una modernización silenciosa pero implacable de sus sistemas informáticos. La hacienda pública, dotada ahora de potentes ordenadores y acuerdos internacionales de intercambio de información, comenzó a cruzar millones de datos a una velocidad vertiginosa. El cerco sobre las grandes fortunas se estrechaba en la sombra, sin que los ídolos de cristal sospecharan absolutamente nada. Y como suele ocurrir en las grandes caídas de los imperios, no fue una conspiración gigantesca la que derribó la muralla de protección de nuestra protagonista, sino un detalle minúsculo, ridículo e insignificante. Un pequeño error administrativo cometido por un empleado de bajo rango en aquel infame despacho de Mallorca. Una transferencia rutinaria mal clasificada, un nombre que apareció donde no debía, o un cruce de cuentas que encendió una pequeña luz roja en el sombrío monitor de un meticuloso inspector fiscal en Madrid. Ese insignificante rastro de migas de pan fue el hilo del que las autoridades comenzaron a tirar con una paciencia infinita. Tiraron de ese hilo y descubrieron asombrados que no conducía a un modesto evasor local, sino a una red monumental de empresas instrumentales diseñadas expresamente para ocultar el patrimonio de las estrellas más rutilantes del país. La operación secreta había comenzado, y la tormenta perfecta se estaba formando en el horizonte sin que la cantante, inmersa en la difícil reconstrucción de su carrera en solitario, pudiera escuchar los truenos que se avecinaban. Pero la ignorancia, por muy reconfortante que sea, tiene una fecha de caducidad ineludible. Y el día que la realidad golpeó la burbuja dorada de la artista, lo hizo con una violencia psicológica brutal. Imaginen la escena en una apacible mañana en la residencia privada de la cantante. El timbre suena, rompiendo el silencio habitual, y al abrir la puerta no se encuentra con un admirador en busca de un autógrafo, ni con un mensajero entregando un disco de platino. Son funcionarios del Estado, con el rostro serio y carpetas oficiales bajo el brazo, entregando requerimientos judiciales que exigen explicaciones inmediatas sobre un complejo entramado de sociedades internacionales. El primer impacto es siempre la negación más absoluta, el desconcierto de quien está genuinamente convencida de que sus asuntos están en manos de los mejores profesionales del país. Inmediatamente después, el pánico frío trepando por la espalda. Las llamadas frenéticas se sucedieron. Se convocaron reuniones de emergencia a puerta cerrada, en salas inundadas de humo y tensión, con esos mismos asesores de traje a medida que años atrás le prometían seguridad absoluta. Pero ahora, los rostros de estos supuestos genios de las finanzas reflejaban nerviosismo, sudor frío y evasivas. El escudo protector se había hecho añicos y ellos buscaban desesperadamente la manera de salvar su propio pellejo. La angustia de la cantante al comprender que había firmado docenas de documentos en blanco, confiando su patrimonio y su buen nombre a una estructura que ahora era calificada de presuntamente criminal, debió ser asfixiante. Y, como era de esperar en un caso de esta magnitud, el hermetismo judicial no tardó en resquebrajarse.
Las filtraciones comenzaron a gotear hacia las redacciones de los principales periódicos y programas sensacionalistas del país. Primero fueron rumores vagos en las columnas de cotilleos, luego iniciales veladas, hasta que finalmente estalló el primer gran titular en letras de molde. El secreto había salido a la luz. El impacto de esa revelación pública fue el equivalente a un terremoto de máxima magnitud para la imagen de la que hasta entonces era considerada la niña buena del pop español. Para comprender la ferocidad con la que la sociedad reaccionó, debemos analizar el contexto emocional y económico del país en ese preciso momento histórico. España comenzaba a asomarse a una de las crisis financieras más severas de su historia reciente. Miles de ciudadanos comunes enfrentaban dificultades extremas para llegar a fin de mes. Negocios de toda la vida cerraban sus persianas y la indignación contra las élites privilegiadas bullía en cada rincón de las calles. En medio de este clima de crispación social intolerable, la noticia de que la voz que había puesto banda sonora a sus vidas ocultaba presuntamente millones de euros en paraísos lejanos cayó como una chispa en un barril de pólvora. El escrutinio público fue absolutamente implacable y despiadado. Las portadas sensacionalistas la despojaron de su halo angelical en cuestión de horas. Los mismos programas de televisión que antes celebraban sus éxitos, ahora dedicaban horas interminables a diseccionar sus cuentas, a cuestionar su moralidad y a presentarla como la gran villana de la clase trabajadora. El contraste era dolorosísimo. La mujer de aspecto frágil y sonrisa tímida, acusada de una avaricia desmedida. Las consecuencias en su carrera en solitario, que ya de por sí avanzaba por un camino lleno de obstáculos, fueron fulminantes. Contratos publicitarios cancelados de la noche a la mañana, miradas de reproche en los lugares públicos y un aislamiento social aterrador. Los teléfonos, que antes no dejaban de sonar con invitaciones a galas exclusivas, enmudecieron por completo. Nadie quería ser fotografiado cerca del epicentro del escándalo. Se vio obligada a refugiarse en las sombras, preparándose para librar la batalla más larga y humillante de su vida no en los escenarios iluminados por focos multicolores, sino en los fríos y lúgubres pasillos del sistema de justicia. El proceso no fue rápido, se convirtió en una agonía lenta que se extendió durante años interminables. Los años de litigio fueron un calvario de desgaste psicológico y físico. Las visitas a los juzgados se transformaron en un espectáculo mediático dantesco, rodeada de micrófonos voraces, cámaras que buscaban el más mínimo gesto de debilidad y reporteros que le gritaban preguntas hirientes a escasos centímetros del rostro. Dentro de las salas de audiencias, las estrategias de la defensa rozaban la desesperación más absoluta. Sus nuevos abogados, intentando apagar el incendio monumental que los anteriores asesores habían provocado, jugaron todas las cartas posibles. Argumentaron que ella era una artista consagrada única y exclusivamente a su arte, una mujer sin conocimientos financieros que había sido burdamente engañada por buitres de cuello blanco. Alegaron ignorancia total sobre la existencia de cuentas en las Antillas neerlandesas, pero cuando los fiscales, implacables en su labor, comenzaron a desmontar estas excusas una por una, la defensa sacó a relucir su carta magna, la estrategia que supuestamente la salvaría de la ruina total. Afirmaron rotundamente que durante los años investigados, la cantante no residía legalmente en el territorio español, sino que había establecido su domicilio en el Reino Unido, y por lo tanto no tenía la obligación de tributar en su país natal. Era una jugada arriesgada, una coartada construida sobre testimonios preparados y documentos de residencia foráneos. Sin embargo, subestimaron gravemente la tenacidad de los inspectores del Estado, quienes decidieron que, si querían jugar a los detectives privados, llegarían hasta las últimas y más mundanas consecuencias para descubrir la verdad que se escondía detrás del glamour. El rastreo minucioso que llevó a cabo la Fiscalía para desmontar la coartada de la residencia en el extranjero es uno de los episodios más fascinantes y bochornosos de la investigación. Los inspectores sabían que no bastaba con revisar grandes movimientos bancarios. El diablo, como siempre, se esconde en los pequeños detalles de la rutina diaria. Si la estrella afirmaba vivir en la fría y lluviosa ciudad de Londres, ¿por qué su vida dejaba un rastro indeleble bajo el sol de Madrid? Las autoridades comenzaron a escarbar en la basura burocrática de su vida cotidiana. Solicitaron las facturas de consumo eléctrico y de agua de sus propiedades en territorio nacional.
descubriendo que los contadores giraban a toda velocidad en las fechas en las que ella supuestamente estaba a miles de kilómetros de distancia. Rastrearon los extractos de sus tarjetas de crédito personales, revelando compras rutinarias en supermercados locales, pagos mensuales en gimnasios exclusivos de la capital y, el golpe de gracia, citas regulares en su peluquería de confianza para mantener ese corte de pelo tan característico. Cada recibo de restaurante, cada visita al dentista, cada compra en una boutique madrileña fue meticulosamente recopilada y presentada ante el juez. La fachada de la residente británica se desmoronó pedazo a pedazo bajo el peso aplastante de la cotidianidad. La humillación de ver su vida íntima y sus hábitos de consumo expuestos ante un tribunal fue indescriptible. Los fiscales dibujaron un mapa perfecto que demostraba cómo, mientras ella disfrutaba de todas las comodidades de residir en España, los millones generados por su talento volaban mágicamente hacia paraísos fiscales para luego retornar limpios a través de complejas ingenierías societarias. El acorralamiento legal era ya total y absoluto. El cerco se cerró por completo sobre ella, y la desesperación se apoderó de su entorno cuando comprendieron que las penas que el Estado estaba a punto de solicitar implicaban la pérdida real de su libertad y un posible viaje sin retorno hacia una celda oscura. El peso de la maquinaria del Estado es capaz de aplastar el espíritu más indomable, y cuando esa inmensa fuerza se concentra sobre una sola persona, el deterioro físico y emocional se vuelve absolutamente inocultable. Los meses, que lentamente se transformaron en años de litigio interminable, cobraron un peaje devastador en la salud de la cantante. Quienes lograron verla en la intimidad durante aquella época oscura describen a una mujer consumida por la angustia, prisionera de noches interminables de insomnio donde la mente no dejaba de dar vueltas a las mismas preguntas sin respuesta. Los ataques de ansiedad se convirtieron en compañeros diarios, acechando en cada sombra, desencadenados por el simple sonido del timbre de la puerta o el tono de una llamada telefónica no esperada. Cada notificación del juzgado era un nuevo golpe directo al pecho, una confirmación de que la pesadilla estaba muy lejos de terminar. Pero quizás el castigo psicológico más cruel no provenía de los fríos pasillos de la justicia, sino del estruendoso silencio de aquellos que hasta hacía poco la llamaban amiga. En la industria del espectáculo, la lealtad es un bien extremadamente escaso y volátil. Cuando el olor al escándalo fiscal comenzó a impregnar su nombre, se produjo el fenómeno del círculo cero. Productores que antes la adulaban, compañeros de profesión con los que había compartido confidencias de alcoba y giras multitudinarias, e incluso directivos que se habían enriquecido inmensamente gracias a su prodigiosa voz, le dieron la espalda de forma fulminante. El terror a ser salpicados por la investigación de las autoridades provocó una desbandada generalizada. De pronto, la mujer que había cantado ante cientos de miles de personas se encontró en la más absoluta y desgarradora soledad, enfrentando al gigante implacable de la fiscalía sin más escudo que su propio miedo. Pero la traición de sus supuestos amigos y el aislamiento social no eran el peor de sus males. El verdadero terror tenía forma de un documento legal, perfectamente redactado, sellado con el escudo nacional y entregado por los fiscales del caso. Llegó el momento crítico en que la justicia mostró sus dientes más afilados, dejando claro que no habría tratos de favor para las deidades del pop. Los magistrados y abogados del Estado, tras analizar la monstruosa cantidad de dinero desviado hacia sociedades opacas en el Caribe, formularon sus peticiones de condena, y las cifras que pusieron sobre la mesa helaron la sangre de todo el país. No estaban pidiendo simples multas administrativas o tirones de orejas públicos. Exigían múltiples años de castigo severo, una privación de libertad tan extensa que implicaba el traslado directo y fulminante a un centro penitenciario. La posibilidad de cambiar las sedas y los escenarios por los barrotes y el patio de una prisión se materializó frente a sus ojos con una nitidez aterradora. El abismo estaba literalmente a un solo paso. Y por si la amenaza de perder su libertad no fuera suficiente motivo de pánico, la defensa de la artista recibió un golpe letal desde sus propias filas. Aquellos elegantes asesores financieros de Mallorca, los mismos arquitectos de la riqueza que le habían jurado que sus estructuras corporativas eran inexpugnables, comenzaron a desmoronarse bajo la inmensa presión de los interrogatorios. Al ver que el barco se hundía irremediablemente y que ellos también se enfrentaban a la ruina penal,
varios de estos magos de las finanzas decidieron colaborar con las autoridades. En un acto de supervivencia despiadada, entregaron documentos, revelaron contraseñas y testificaron en contra de sus propios clientes para intentar salvar su propio pellejo y reducir sus castigos. La red de protección se había convertido en una trampa catastrófica. La cuenta regresiva hacia la fecha del juicio oral había comenzado, y la tensión mediática alcanzó un punto de ebullición insoportable. Las cámaras de televisión hacían guardia día y noche frente a su domicilio, esperando captar la imagen de la estrella caída en su momento de mayor vulnerabilidad. Con el precipicio a escasos centímetros de sus pies y la traición consumada de sus antiguos confidentes financieros, la desesperación obligó a su nuevo equipo legal a buscar una salida de emergencia en las horas más oscuras y tensas de la madrugada. Imaginen la atmósfera asfixiante de un despacho de abogados en pleno centro de la ciudad, con las persianas bajadas a cal y canto para evitar los teleobjetivos de los paparazzi. El reloj marcaba altas horas de la madrugada, los ceniceros rebosaban y el olor a café frío impregnaba el ambiente. Era la víspera del temido juicio oral, el momento en que la artista tendría que sentarse en el banquillo y enfrentar a los magistrados ante la mirada escrutadora de millones de espectadores. En esa habitación cerrada se libraba una batalla campal de negociaciones entre sus nuevos y exhaustos defensores y los implacables representantes de la fiscalía. Era un intento agónico, casi autodestructivo, de alcanzar un acuerdo de última hora que evitara la fotografía de la vergüenza y, sobre todo, el ingreso en prisión. Las condiciones que el Estado ponía sobre la mesa eran sumamente duras, casi humillantes para una figura de su estatura legendaria. Exigían, de manera innegociable, que la artista admitiera su culpa de forma pública y rotunda. No valían excusas de ignorancia, no valía culpar a los asesores de Mallorca. El Estado quería una confesión total de haber defraudado a las arcas públicas por sumas astronómicas. El conflicto interno que desgarraba a la cantante en esas horas de vigilia era de proporciones bíblicas. Por un lado, firmar ese documento significaba manchar su legado inmaculado para siempre, admitir ante el mundo entero que la musa de toda una generación había operado al margen de la ley para enriquecerse en las sombras. Era destruir su propia estatua. Pero, por otro lado, rechazar el trato significaba arriesgarse al veredicto de un tribunal sumamente hostil en un momento de crisis nacional, donde los jueces estaban deseosos de dar un castigo ejemplar a las élites. Rechazar el trato significaba jugar a la ruleta rusa con su propia libertad. Y cuando el sol comenzó a despuntar sobre el horizonte, iluminando las calles vacías con una luz fría y acusadora, la estrella de la música tomó la decisión más dolorosa, humillante y trascendental de toda su existencia. El instinto de supervivencia es una fuerza primitiva que supera al orgullo, a la vanidad y al deseo de mantener una imagen perfecta. Ante la evidencia abrumadora acumulada por los inspectores y acorralada por los testimonios de sus antiguos asesores, la resistencia se quebró por completo. La artista decidió claudicar. Fue una rendición en toda regla frente al todopoderoso aparato del Estado. Aceptó firmar el Pacto de Conformidad, un documento de folios fríos y lenguaje técnico que, en la práctica, era la confesión escrita de sus peores pecados financieros. En ese acuerdo, reconocía haber evadido sus responsabilidades fiscales durante varios años seguidos, ocultando ingresos millonarios a través de la red de empresas en paraísos lejanos. Pero la humillación pública venía acompañada de un castigo económico que dejaría temblando hasta a la fortuna más sólida. Para sellar el trato y apagar el fuego penal que amenazaba con devorarla, tuvo que hacer frente a un pago fulminante y colosal. Se vio obligada a desembolsar más de 1,5 millones de euros, una suma astronómica que incluía la devolución de las cantidades defraudadas, multas severas y los intereses acumulados durante todo el prolongado tiempo de la investigación. Pagar esa inmensa montaña de dinero era el rescate exigido para no perder su libertad. La capitulación estaba consumada, el dinero transferido a las arcas del gobierno y el acuerdo judicial sellado y rubricado en la madrugada. Sin embargo, pocos sospechaban que el verdadero clímax de esta tragedia moderna no se viviría en el secreto de un despacho de abogados, sino a plena luz del día, bajo el cielo soleado de Palma de Mallorca,
en un pasillo de escasos metros que se convertiría en el trayecto más largo, doloroso y fotografiado de su vida entera. Aquel amanecer en la isla de Palma de Mallorca no trajo consigo la brisa reconfortante del mar Mediterráneo, sino el aliento pesado y asfixiante de la derrota absoluta. El sol brillaba con una intensidad casi cruel sobre la fachada de los juzgados, iluminando cada rincón del escenario donde se iba a representar el último y más doloroso acto de esta tragedia contemporánea. Imaginen la escena, digna de la película más tensa que puedan recordar. Fuera del edificio de piedra fría, una jauría humana aguardaba impaciente. Decenas de reporteros gráficos, camarógrafos sudorosos y periodistas del corazón se agolpaban contra las vallas de seguridad, con los micrófonos en alto como si fueran lanzas apuntando al corazón de la estrella caída. Y entonces, el vehículo de cristales tintados se detuvo. La puerta se abrió y la mujer que había sido adorada como una auténtica diosa por millones de personas tuvo que poner un pie en el asfalto. El trayecto desde la puerta del coche hasta el umbral del tribunal apenas medía unos 10 metros, pero para ella, cada uno de esos pasos debió sentirse como caminar descalza sobre brasas ardiendo, un viaje interminable a través del purgatorio mediático. Iba vestida con una sobriedad sepulcral, ocultando su mirada cansada tras unas enormes gafas oscuras que no lograban disimular la palidez extrema de su rostro. Los flashes de las cámaras estallaban a su alrededor como relámpagos cegadores, capturando para la posteridad la imagen del ídolo completamente despojado de su aura mágica. Ya no había focos de colores, ni lentejuelas, ni coros celestiales. Solo el ruido sordo de los obturadores y los gritos de los periodistas exigiendo una declaración. Atravesó el pasillo de la vergüenza con la cabeza gacha, flanqueada por sus abogados, arrastrando el peso insoportable de un escrutinio nacional que no perdonaba. Al entrar en la sala de audiencias, el silencio que se hizo fue sepulcral. Todo el proceso, que había tardado años de investigaciones exhaustivas y noches de insomnio, se resolvió en una vista rápida que apenas duró 10 humillantes minutos. Frente al magistrado de rostro severo, la vocalista tuvo que pronunciar las palabras que sellarían su destino. Esa voz única, aguda y cristalina, que antaño había entonado los himnos más hermosos de nuestra juventud y alcanzado las notas más altas de la historia del pop, se redujo a un susurro frágil, casi inaudible y tembloroso, para decir: «Sí, reconozco los hechos». Fue el sonido de un imperio de cristal haciéndose añicos contra el suelo de mármol. Al salir de aquella sala, con la monumental multa económica ya pagada y la libertad física asegurada gracias a su confesión, en su rostro se dibujó una mueca que mezclaba un alivio amargo con la tristeza infinita de saber que su nombre jamás volvería a estar limpio. Pero la caída de una figura de proporciones tan colosales nunca ocurre en el vacío. El estruendo de su confesión en aquel juzgado mallorquín provocó ondas sísmicas devastadoras que sacudieron los cimientos mismos de toda la industria del entretenimiento hispano. Imaginen el pánico absoluto que se desató en las lujosas mansiones de Madrid, Barcelona o Miami, cuando la noticia comenzó a circular por los teletipos y los noticieros de máxima audiencia. Si la artista más protegida, la niña mimada de los años 80, había sido acorralada, desnudada financieramente y obligada a pagar una fortuna para no perder su libertad, ¿qué les esperaba a los demás? El efecto dominó fue inmediato y frenético. Los teléfonos de los despachos de contabilidad y de los gestores de fortunas comenzaron a sonar enloquecidos de madrugada. Cantantes legendarios, actores de cine galardonados y deportistas de élite que durante años habían utilizado las mismas artimañas en paraísos caribeños, empezaron a sudar frío. Hubo una carrera desesperada, silenciosa y oculta en las sombras, por parte de decenas de celebridades que acudieron corriendo, con los maletines llenos y el orgullo roto, a regularizar sus cuentas y pagar sus impuestos atrasados antes de que los inspectores llamaran a sus puertas. Este episodio brutal destapó una verdad muy incómoda que nadie quería mirar de frente. La revelación total y absoluta de que la época dorada de nuestra música, esa explosión de talento, rebeldía y aparente inocencia, estuvo en gran medida cimentada sobre montañas de dinero negro y castillos de naipes financieros. Fue el fin de la inocencia para toda una generación de espectadores que comprendió, de golpe,
que sus ídolos juveniles no habitaban en las nubes del arte puro, sino en los oscuros lodazales de la evasión fiscal. Y aunque la justicia legal había dictado su veredicto y el expediente estaba formalmente cerrado, el tribunal más implacable y feroz de todos apenas estaba comenzando su sesión. El Tribunal de la Opinión Pública. El día después del juicio, la tormenta mediática alcanzó proporciones apocalípticas. La sociedad española atravesaba una de sus peores pesadillas económicas. Familias enteras perdían sus hogares, el desempleo asfixiaba a los jóvenes y los recortes apretaban el cuello de la clase trabajadora. En medio de ese clima de desesperación colectiva, el perdón no era una opción. Las tertulias televisivas, esos foros implacables donde se tritura el honor de las personas entre pausas publicitarias, destrozaron sin piedad su legado ético. Se cuestionó cada uno de sus logros, se la tachó de insolidaria y se la presentó como el símbolo máximo de la codicia de las élites. El estigma de la evasión se adhirió a su piel como una marca al rojo vivo. Salir a la calle se convirtió en un ejercicio de masoquismo, enfrentando las miradas gélidas, los susurros a sus espaldas e incluso, en ocasiones, algún reproche verbal en lugares públicos. Su legión de admiradores, aquellos que habían forrado las carpetas del instituto con sus fotografías, quedó profundamente dividida. Unos, cegados por la nostalgia inquebrantable, la justificaban alegando que había sido una víctima ingenua de tiburones financieros. Otros, sintiéndose profundamente traicionados en sus valores, arrojaron sus discos al fondo de un cajón, incapaces de volver a escuchar aquellas letras románticas sin recordar la imagen de la artista cabizbaja en los juzgados. La condena social fue un muro de hielo que amenazaba con congelar su carrera para siempre. Ante semejante hostilidad, la única opción viable para sobrevivir a nivel humano era la desaparición táctica. Se impuso un alejamiento total y absoluto de los focos cegadores de la prensa. Necesitaba, de manera urgente y vital, que el tiempo actuara como un bálsamo, que las aguas turbulentas de la indignación nacional se calmaran paulatinamente. Se refugió en el calor incondicional de su entorno más íntimo, cerrando las puertas de su vida a cal y canto. Lejos quedaron las grandes galas, las sonrisas artificiales en las alfombras rojas, y, sobre todo, hizo una limpieza profunda y dolorosa de aquellas amistades íntimas e interesadas que la habían adulado en la abundancia y la habían repudiado en la desgracia. En ese silencio sepulcral, lejos del ruido y la furia de los grandes titulares, comenzó el lento y laborioso proceso de reconstrucción de su propia identidad. Era el momento de lamerse las heridas, de perdonarse a sí misma por la colosal ingenuidad demostrada y de recuperar la fuerza mental necesaria para no dejarse aplastar por el peso de su propia leyenda. Fueron meses de introspección brutal, de lágrimas derramadas en soledad y de aceptar que la mujer que salió de aquel tribunal no era la misma joven aristócrata que cantaba despreocupada en las fiestas de Madrid. Y cuando finalmente sintió que el veneno del escándalo se había diluido lo suficiente, comenzó su retorno gradual a lo único que realmente sabía hacer, al único salvavidas que siempre la había mantenido a flote: la música. Pero esta vez, el regreso se produjo desde una humildad forjada a base de golpes limpios y con una coraza de desconfianza absoluta. La lección aprendida tuvo un precio incalculable, pero forjó a una mujer completamente nueva. El contraste entre la estrella juvenil de los años 80, aquella muchacha soñadora que firmaba contratos en blanco y dejaba que terceros manejaran su destino con los ojos cerrados, y la artista madura de la actualidad es sencillamente abismal. Quienes trabajan con ella hoy en día aseguran que no hay un solo papel, por minúsculo que sea, que no revise personalmente y con una lupa implacable. Se convirtió en la dueña y señora de cada céntimo que genera, desarrollando un control casi paranoico sobre sus finanzas y sus obligaciones tributarias. En sus escasas y calculadas declaraciones posteriores al escándalo, se pudo vislumbrar el peso aplastante de la culpa que aún arrastraba. Habló, sin tapujos, de cómo delegar tu vida entera a terceros es el camino más rápido hacia el abismo, y reconoció con una honestidad desarmante que la ignorancia voluntaria, cuando se tiene un imperio a los pies, no es una excusa válida, sino un lujo extremadamente peligroso. A base de trabajo constante, de giras en recintos más íntimos y de una perseverancia encomiable,
logró lo que parecía totalmente imposible la tarde que salió de los juzgados, que, poco a poco, con el paso de los años, el público comenzara a hablar nuevamente del timbre inconfundible de su voz y de la magia de sus conciertos, relegando los oscuros errores fiscales a las páginas amarillentas de las hemerotecas. Al observar el mapa completo de esta existencia tan extraordinaria, uno no puede evitar sentir un escalofrío recorriendo la espalda. Es un viaje vital que desafía la lógica y supera cualquier guión de ficción. Desde los salones de la nobleza bajo la severa mirada del marqués, pasando por la cima más vertiginosa del pop mundial, siendo triturada psicológicamente por los egos de dos hermanos, sobreviviendo a aquel evento fatídico en la carretera hasta llegar a hundirse en el lodo más espeso y frío de los tribunales de justicia, despojada de su orgullo y su fortuna. El precio que tuvo que pagar por la fama absoluta fue desgarradoramente alto. Sacrificó su privacidad, su paz mental y estuvo a escasos centímetros de perder su bien más preciado frente a un juez implacable. ¿Valió la pena entregar el alma entera por un imperio de aplausos que resultó estar construido con papel de fumar y engaños de cuello blanco? Esa es una pregunta que, seguramente, seguirá atormentándola en el silencio de sus noches. Pero su historia nos deja una reflexión profunda e inquietante que resuena mucho más allá de las revistas del corazón. Nos demuestra que, detrás de las sonrisas más perfectas y las voces más angelicales, siempre acechan abismos de vulnerabilidad que no imaginamos. Al final, los grandes ídolos a los que rendimos culto ciego no son más que figuras de cristal finísimo, brillantes, deslumbrantes bajo las luces correctas, pero tremendamente frágiles y capaces de romperse en mil pedazos al primer golpe de la cruda realidad. Y tú, que me escuchas desde el otro lado de la pantalla, la próxima vez que veas a una estrella sonriendo desde la cima del mundo, pregúntate en silencio: ¿cuál es el oscuro secreto que sus asesores están escondiendo hoy bajo la alfombra?